En este miércoles de Derecho y Justicia tengo el honor de presentar a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Domingo Rojas Pereira. Eres abogado y amigo de Síntesis, ¿verdad? Buenos días, sí, sobre todo ese último título. ¿Cómo está usted? Amigo. Qué bueno tenerlo aquí con nosotros. Bienvenido, doctor. Gracias. Doctor, más allá de su rol de jurista y presidente de la Cámara de Comercio Electrónico. De Comercio Electrónico, ¿verdad? Sí. Es un tema que vamos a tratar más adelante. Recientemente usted fue invitado como observador del proceso electoral de México, ¿verdad? De los Estados Unidos de México, donde resultó ganador del proceso el señor López Obrador, que creo que era la tercera vez que era candidato. Que era candidato. Y también es su tercera vez asistiendo a México como observador, ¿verdad? Sí. Sí, cuéntenos de su experiencia en el rol de observador y su opinión con respecto a todo ese proceso. Sí, mira, lo primero que tenemos que saber es quién es López Obrador, de dónde viene López Obrador. López Obrador comienza su carrera política siendo dirigente del PRI en su estado natal, que es Tabasco, en México. Él era un dirigente medio del PRI y en una separación, una división que hubo del PRI, junto con un grupo de hombres, entre los cuales estaba Cuauhtémoc Cárdenas, el dirigente político histórico del PRD mexicano, hijo de Lázaro Cárdenas, un presidente de México que ha sido muy bien ponderado por la historia. Hubo un grupo que no estaba de acuerdo con el statu quo que había en ese momento en el PRI, se dividen del PRI y fundan el PRD mexicano, que es el Partido de la Revolución Democrática de México. Desde ahí, Lázaro Cárdenas es candidato a la presidencia por el PRD, sí. Le hacen un fraude en ese momento, y López Obrador fue candidato a la jefatura de gobierno. La jefatura del gobierno de la Ciudad de México es la alcaldía. Desde ahí él hace un buen trabajo porque la gestión del tuvo muy orientada hacia el aspecto social. Una ciudad de 20 millones de habitantes. 20 millones de habitantes. Claro. Entonces, por ejemplo, él implementó muchos programas de asistencia social. Por ejemplo, todos los adultos mayores de la Ciudad de México en su gestión tenían una pensión de medio salario mínimo, lo que era el equivalente a medio salario mínimo de ese momento. ¿Todo trabajador o simplemente? Todos los adultos mayores, no importaba su condición, que ahora, por cierto... Le daban medio sueldo mínimo. Sí, medio salario mínimo como una pensión de ayuda, que ahora, por cierto, él dijo que eso lo va a extender, pero a nivel nacional, ya como presidente. Y así una serie de obras que hizo lo que yo le hice en el segundo piso del viaducto de la Ciudad de México, que es como un elevado que está por encima de otro elevado, por eso le dicen el segundo piso, que atraviesa prácticamente de lado a lado a la ciudad. Entre otras obras, hizo varias líneas del metro de la Ciudad de México, una serie de obras. Entonces, a raíz de eso, él toma, obviamente, un perfil y se presenta en el 2012, su primera vez como candidato del PRD. En ese momento ocurre un impasse porque se habla de que en ese momento también se le hizo un fraude, la elección se decidió por unos 20,000 votos y él junto con el PRD enarbolan una consigna de 30 millones. Exacto, claro. De voto por voto, casilla por casilla. Ya le dicen casilla a las mesas electorales. Sí. Entonces esto hace que él dice que de la única forma que él acepta esos resultados electorales, el candidato que estaba por encima de él era Felipe Calderón, que es el candidato del PAN, que en ese momento era el partido de gobierno, es si se hace un recuento de todos los votos. El Instituto Nacional Electoral de México no aceptó ese pedimento, los cómputos se mantuvieron como estaban y se declaró a Felipe Calderón ganador por unos 20,000 votos. A raíz de eso se da un movimiento. Que dentro del volumen de votación claro, de la población, estamos hablando, por ejemplo, 20,000 votos no es nada. Exacto, el padrón ahora de México eran 89 millones de votantes en estas elecciones recién pasadas.
A raíz de eso, entonces, él produce un movimiento de desobediencia civil, o mejor dicho, no acatamiento del resultado de las elecciones. Eso se manifiesta sobre todo con la ocupación, lo que ya le dicen un plantón, que es la ocupación de áreas de la ciudad. Sí. La gente invade una avenida, una plaza, hacen casa de campaña, se mudan ahí a vivir como si fuera su casa. Y eso ocurrió entonces con el Zócalo. El Zócalo es la plaza principal de la ciudad que está frente al Palacio de Gobierno. Ese movimiento de resistencia duró unos 8 meses y al final él dijo que no iba a caer porque la gente estaba muy radical, sus seguidores. Sí. Él dijo que él no iba a caer en llamar a la gente a la violencia, que con eso no se iba a ganar nada. Se hizo un acto incluso donde a él simbólicamente se juramentó como presidente legítimo de México y se retira. Comienza una serie de pugnas en su partido, el PRD, que igualmente que el de aquí se ha presentado esa serie de pugnas y de divisiones. Sí, sí, sí. Al extremo que ahora, por ejemplo... Es un tema genético. Sí, es un problema genético. Al extremo de que ahora el PRD, que era un partido de centro-izquierda, fue aliado con el partido de la derecha en este proceso electoral, que es el PAN. Y entonces él, a raíz de eso, decide salir del PRD y fundar el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Que más que un partido, es un movimiento social. Por ejemplo, yo conversaba con algunos dirigentes... Pero que se alimenta de la misma militancia, Domingo. Sí, claro. Su base principal fue gente disidente del PRD que se fueron siguiendo a López Obrador. Pero es un movimiento social que él logró que se reconociera como partido, pero que todavía no tiene una estructura a nivel nacional de México, sino que más bien es el sentimiento de los seguidores de López Obrador. Se presenta a unas segundas elecciones en el 2012, ahí pierde claramente, porque la oposición se presentó muy dividida. Del PRI ganó el actual presidente, Enrique Peña Nieto, y entonces ahora tenemos que se presentan estas elecciones y gana abrumadoramente, incluso con un hecho que es insólito en México, y es que los dos candidatos principales, contrarios a él, reconocieron su victoria. Eso nunca en la historia democrática de México se había dado. No hubo pataleo. López Obrador sacó alrededor de un 47%. En segundo lugar quedó el PAN, partido de la derecha, con un 22%. Y el PRI quedó con un 17%. Porque es por mayoría simple, no hay, no hay segunda vuelta. No hay segunda vuelta. Quiere decir que él más que duplicó a su... Duplicó a su más cercano contendor. Doctor, sí, independientemente del porcentaje amplio con que él ganó en este momento, yo quiero que en República Dominicana estamos hablando mucho de eso, de la capacidad de la Junta Central Electoral de regular bien las elecciones, de una ley de partido, de un régimen electoral y todo eso. Usted que tiene 3 participaciones en este proceso y usted ve personalmente que no se acataron los resultados, pero quedaron por 20,000 votos hace 2 periodos y no se acabó el mundo, no se habló de fraude internacional de elección y todo eso. ¿Cómo usted ve el proceso en sí? Usted que cuando uno es supervisor de elecciones, uno ve los procesos de escrutinio, de votación, de las mesas, los colegios, las casillas, como le llaman, el proceso si es electrónico, si es normal. ¿Qué hace que estos procesos sean tan rápidos, sean tan eficientes y que independientemente de, como decía Marcela, del pataleo, que siempre se da al que pierde, claro, que ese sistema de México, ¿cómo usted lo ve a nivel de confiabilidad hacia los resultados de las elecciones y qué cosas le podríamos nosotros, vamos a decir, tomar para sumárselo a nuestro sistema? Una comparación con el nuestro, ¿vale? Mira, en México en materia electoral ha dado un salto cuantitativo y cualitativo, porque si tú tomas en cuenta que hace menos de 20 años, la institución que organizaba los procesos electorales era la Secretaría de Gobernación, que viene siendo aquí el equivalente al Ministerio de Interior y Policía. Eso era la institución que organizaba las elecciones. Por eso se da el fraude que le hicieron a Cuauhtémoc Cárdenas cuando fue candidato. ¿Y quién nombraba el presidente de la República? Es una dependencia aún del Poder Ejecutivo. ¿Y había reelección?
No, no había Allá no hay reelección. reelección. No, porque tú sabes que el PRI duró más de 70 años en el poder, pero 75. la consigna era voto, creo que unitario, no reelección. O sea, no hay reelección en México. O sea, tú podías tienes- reelegir el partido, pero no el candidato. Exacto. No, Tú pero tienes pero en el PRI, tú me vas a corregir, Domingo. En el PRI existía la tradición de que el presidente en funciones señalaba, Claro. regularmente señalaba a su sucesor, al candidato. Eso es lo que se denominaba el dedazo. Exacto. O sea, el presidente saliente escogía a su sucesor dentro de lo que eran dirigentes y generalmente escogía a un ministro de su gobierno. De Por su ejemplo, propio gobierno. si tú te pones a estudiar la historia, el antecesor siempre era un ministro o por lo menos un funcionario del gobierno del presidente que lo señaló. Del saliente. Entonces, Domingo, en la actualidad todavía el Ejecutivo designa esa institución que regula las elecciones. No. Te decía que hace unos menos de 20 años se hizo una reforma, se creó el Instituto Nacional Electoral, igualmente se crearon institutos electorales estatales, en cada estado hay un instituto electoral, y eso ha dado un cambio cuantitativo en lo que es el proceso democrático en México, porque ahora tanto el Instituto Nacional Electoral como los institutos estatales son elegidos por el consenso de los partidos. Hay una serie de estándares que tiene que cumplir cualquier persona que quiera ser miembro. Por consenso entre todos los partidos. Exacto, claro. Y ya, por ejemplo, no cuentan los votos una institución que es una dependencia del Poder Ejecutivo, como anteriormente. Entonces eso ha hecho que, por ejemplo, ahora en este proceso, ya a las 8 de la noche, se sabía ya que Con una el rapidez resultado era increíble. irreversible. Allá están permitidos las encuestas a boca de urna. Sí. Incluso eso es lo que da el INE. El INE lo que da, el primer boletín que da es la consolidación de por lo menos un 10% de que lo que fueron los resultados de las encuestas a boca de urna. Pero ¿quién realiza la encuesta de boca de urna? Una firma que contrata el INE. Que contrata El Instituto Electoral, claro. Ah, ok. Con el aval y con la aprobación de los partidos políticos. O sea, no es un sondeo que hace una institución de la sociedad civil, sino que el No, mismo no, no, INE, no. que es el Instituto Nacional Electoral, sí. selecciona con esa finalidad. Y Con con un esa criterio, finalidad. me imagino, con algún criterio Claro, técnico, profesional. obviamente. Por ejemplo, en este caso, Hubo un 10% de La- una muestra que no da error. no de error. Y en este caso la firma escogida fue una firma mexicana, Consulta Mitoski, que tiene mucho prestigio allá en México. Incluso creo que aquí en varios procesos electorales ha sido contratada para hacer algunos ¿Se selecciona sondeos. por concurso, selecciona Por concurso. por dedazo? Por concurso, no por concurso. No por dedazo, como Sí, antes. no, por concurso. Entonces, López Obrador tiene ahora un reto porque lo que se arguía contra él, sobre todo un sector poderoso de la clase empresarial, es que era un candidato populista, que prometía o promete muchas cosas, pero que no tiene la forma de hacerlo. Y el reto que él tiene ahora es de todo eso que él planteaba, pues llevarlo a la práctica. Por ejemplo, él dijo ya que va a revocar la privatización de la industria petrolera que hizo Peña Nieto. Sabe que se le dio participación Sí. a las firmas privadas para que inviertan en el área petrolera. Él dijo que él va A reversar. a revocar eso. Incluso nombró al hijo de quien hizo la nacionalización de la industria petrolera, que fue Lázaro Cárdenas. Él nombró a Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo de él, como director de Pemex, que es la empresa petrolera de México. Cuauhtémoc, que es nieto No, hijo. No, pero no es el hijo de Hijo de Lázaro Cárdenas. de Lázaro Cárdenas, Lázaro. nieto Del que fue presidente. del que fue presidente. Exacto, Exacto. exactamente. Y entonces viene un proceso interesante porque vamos a ver hasta dónde será posible. Las mismas relaciones con los Estados Unidos. Exacto, exacto. Él Eso va hay a que tener ver. otra posición. Estados Unidos emitió una declaración 15 minutos después que ganaron que declararon ganador a López Obrador. Claro. Dijo que había que ver cómo se No, llama. y él va a Iban a tener conversar. una posición de más
dignidad frente al gobierno de Trump, porque muchas veces los pueblos ven un instrumento, en este caso en este hombre, para que este vecino molestoso que tenemos, que nos vive avasallando, que dice que nosotros lo que vamos es a molestar a su país, que nosotros somos una plaga, que nosotros tenemos que construir el muro en la frontera y pagarlo. Entonces se ha visto también una parte del electorado a López Obrador como el instrumento para enfrentar a ese vecino molestoso, incómodo que tenemos en este momento, que es la gestión del presidente Donald Trump. El señor López Obrador, el presidente electo López Obrador, es de la misma línea del grupo andino de Chávez y del chavismo y demás. No, mira, López se inclina más hacia la izquierda. Se dice que lo financió Chávez. López Obrador no es per se un integrante del movimiento progresista. Yo diría que yo lo definiría más como un hombre con un pensamiento muy nacionalista, a lo Lázaro Cárdenas. Él cree mucho en lo que es la esencia del pueblo mexicano, y en ese sentido él ha escrito varios libros, creo que unos 10 libros, comentando la situación de México y planteando sus ideas. Y si tú lo lees a él, tú ves un contenido de una persona que es un dirigente político que es extremadamente nacionalista. Y eso es lo que yo creo que podemos esperar. Porque no creo que en México haya espacio para que un dirigente o un presidente de corte progresista, como el movimiento que ha habido en América Latina, de Bolivia, Ecuador, Venezuela, etcétera, se dé. Porque obviamente en México hay otros intereses y la misma cercanía con los Estados Unidos impide que un presidente pueda hacer un gobierno de ese corte. Él va a hacer un gobierno puede ser malo Lula, de corte, exacto, de corte progresista y de corte sobre todo nacionalista. ¿Cómo quedó la correlación de fuerza en relación a gobernadores y en términos congresuales? Bueno, a nivel presidencial... Para que él tenga la posibilidad de impulsar Claro, no, a nivel presidencial, por ejemplo, la coalición, porque sabe que en México hubo 3 coaliciones y un candidato independiente, eran 4 candidatos. La coalición que encabezó López Obrador ganó en 33 de los 34 estados a nivel presidencial. Sí. Entonces, estando yo allá, se hablaba, ellos argumentaban que se le iba a hacer un fraude a nivel congresional para la oposición quedarse con el Congreso y que en un momento determinado él quisiera implementar algunas políticas, tener el control del Congreso, rechazarle cualquier iniciativa. Incluso se habló de tener ese control para dar un golpe al estilo Lula, de que tú no me convienes, tú no me eres favorable a mí, bueno, pues yo te doy un golpe legislativo. Pero eso no se dio. Pero eso no se dio. Morena, por ejemplo, la coalición que él encabezó, quedó con una mayoría absoluta. 307 de 500. De 500 diputados. Tuvo 307 la hay que ver si allá es por mayoría simple o... No es por mayoría 69 simple. de los 128 en el Senado. Senador, exacto. Entonces, o sea que él tiene las posibilidades de legitimar cualquier tipo de iniciativa. Exactamente, porque tiene también una mayoría absoluta en el Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Bueno, en el Senado fue a Chepa, fue por 2 ahí que quedó. Por 2, exacto. Pero tiene mayoría, entonces eso le va a permitir a él implementar las reformas que él pretende poner en marcha, y ya no va a tener la excusa de que me están saboteando la oposición. Sí, obviamente sea López Obrador, que lo es, o que aquel presidente tiene las limitaciones de que son los mismos ingresos y la misma situación económica con la que él va a tener que administrar un país con el tamaño de México, incluyendo las relaciones con los Estados Unidos y la posición del presidente actual de los Estados Unidos, Trump, de revisión de los tratados de libre comercio tanto con Canadá como con México. ¿Cuál es la posición de López Obrador en ese sentido? Ahí hay algo muy preocupante, y es lo siguiente. Él ha dicho que él no va a subir los impuestos, que no va a aumentar impuestos. Entonces, la pregunta que se hacen muchos miembros de esa coalición es: ¿de dónde se van a sacar los recursos? Claro.
para implementar todos esos planes sociales que él quiere hacer. Por ejemplo, no ha habido y no se prevé, por ejemplo, en el corto plazo un aumento del precio a nivel internacional del petróleo. México es un país que el Estado percibe una gran cantidad de dinero por la industria petrolera. Claro. Igualmente, no puede haber un incremento importante de la producción si no hay se implementa un plan y eso se toma su tiempo. Entonces, una de las interrogantes que se planteaban allá era esa. Oye, tú me estás diciendo que tú vas a cambiar el sistema educativo, que tú vas a aumentar el sueldo de los policías, los militares, los empleados públicos, pero ¿de dónde tú vas a sacar el dinero? Porque los ingresos, a menos que no haya un hecho extraordinario de que se dispare el precio del petróleo, por ejemplo, por encima de los $100, como anteriormente estaba, ¿cuáles van a ser las fuentes mediante la cual tú vas a aumentar los ingresos para implementar esos planes? Él lo que dice es que en México hay una gran evasión fiscal. Para que tú tengas una idea, en uno de los libros que él escribió, él dice que las personas particulares en México pagan más impuestos sobre la renta que el sector empresarial completo. O sea, los empleados públicos y privados pagan mucho más impuestos en su conjunto que todo el sector industrial o empresarial. ¿Por qué? Porque esas empresas están beneficiadas por una serie de leyes que tienen incentivos y exenciones. Y eso hace que puedan dejar de pagar una serie de impuestos, que es una cantidad... Se parece mucho aquí. Colosal, claro. Entonces él dice que él va a combatir la evasión fiscal y que va a luchar contra esa serie de privilegios que hay. Posiblemente encuentre un dinerito también en reducir la corrupción. Reducir la corrupción y reducir también el tamaño del Estado. Eso no es fácil, ¿eh? Eso solo, en términos teóricos Sí, parece sencillo, pero no lo es. Pero no lo es, porque esos empresarios que él refiere tienen el poder económico para hacer temblar a los gobernantes mexicanos. Exactamente. Sobre todo si cuentan con el apoyo internacional de empresarios que tienen la misma situación en sus respectivos países. No, y con México, que es un país tan dependiente de la economía de los Estados Unidos. Claro, claro. Doctor, por otro lado, aprovechamos su presencia aquí hoy. En el caso local, en República Dominicana, estamos ahora mismo pasando por uno de los casos de justicia, yo creo que más grande que hay, que va a ser el caso de Odebrecht, un caso con muchos imputados, complejo, gente de poder, y con carácter internacional y todo esto. ¿Cómo usted ve el desarrollo del caso y sobre todo su opinión con esto, que la gente que no tenemos mucho que ver con la materia del derecho, vemos este tema de los jueces, que si aprobamos el mismo juez que conoció la instrucción del caso, que pueda trabajar ahora, y que si no lo aprueban, entonces tampoco pueden conocer la Cámara más para adelante? ¿Cómo funciona esto? ¿Cuál es su opinión? Mira, Odebrecht es un caso que va a marcar aquí un hito en todos los sentidos, porque aparte de ser un caso muy complejo y que envuelve tiene muchas aristas jurídicas, políticas, etcétera, yo creo que va a ser un caso interminable. ¿Por qué? Porque entiendo que una de las estrategias que van a usar los abogados de los acusados es agotar en esta fase de que están en una jurisdicción privilegiada todos los recursos y todas las estratagemas que ellos puedan usar. Y luego ellos harán que la persona que tiene la jurisdicción privilegiada, que es el senador de mi provincia, de San Cristóbal, el señor Tommy Galán, renuncie a esa condición para que todos sean entonces juzgados de forma ordinaria por una jurisdicción de primer grado. ¿Por qué? Porque no entiendo, no veo que ¿Tendría que comenzar todo de nuevo? No, tendría que seguir en el mismo estado que está, pero ya ante un tribunal de primera instancia, y se agotarían todas las fases de primer grado, apelación y el grado de casación. Eso es lo que yo pienso desde el punto de vista... O sea, que eso puede seguir así hasta el 20, y en el 20, si Galán nos repite, que la pierda automático la... No, va a haber un momento procesal que él va a tener que renunciar,
Porque si ya, por ejemplo, entran a un juicio de fondo, ya ahí sería más difícil. Pero yo estimo que parte de la estrategia de los abogados es agotar ahora, en esta fase, todas las... los recursos. Todos los recursos que ellos tengan para los incidentes posponer que se pueden presentar y alargar el proceso, recusaciones, incidentes, etcétera, y luego, entonces, él va a renunciar, ya inmediatamente cesa la jurisdicción privilegiada y van a tener que ser enviados a ser juzgados ante un tribunal de primera instancia y eso ya puede agotar el proceso completo. Y seguiría junto el juicio todos. Todos, claro, porque lo que arrastra a los otros 7 es el hecho de que él tiene jurisdicción privilegiada. Si él renuncia a esa condición, pues inmediatamente ellos caen dentro de la jurisdicción ordinaria, automáticamente. Y yo entiendo que eso es lo que va a hacer. Entonces, eso va a ser el proceso interminable. Hay un alegato que se ha presentado, doctor, con poca frecuencia, porque es muy poco común que se celebren juicios de jurisdicción privilegiada, porque tienen que estar involucrados las personas que tienen ese nivel, senadores, diputados, ministros, etcétera. Se ha presentado este dilema, yo quiero exponérselo a usted a ver cuál es su opinión, y es la constitucionalidad en relación a los no privilegiados, a los que no poseen la jurisdicción privilegiada, de ser arrastrados. Exacto. En contra inclusive de su propia voluntad hacia una jurisdicción por el hecho de que otro imputado totalmente diferente posea una calidad coyuntural de senador o diputado. ¿Cuál es su opinión con respecto a esto? ¿Y cuál sería, de todos modos, cuál sería la ventaja o desventaja de estar en una jurisdicción privilegiada u ordinaria? Dos preguntas. La ventaja de estar en una jurisdicción ordinaria sería que tú tienes la oportunidad de que tu proceso sea conocido por diversos jueces en diversos grados, ¿verdad? Primer grado, apelación, etcétera. Ahora bien, eso, como tú dices, se plantea para una discusión a nivel constitucional, porque si yo no tengo la calidad de legislador, ¿por qué tú me arrastras a mí a la jurisdicción privilegiada y privándome a la vez de yo agotar otros grados de jurisdicción que, si yo estuviera en la condición de estar siendo juzgado por la vía ordinaria, yo podría agotar, si me condenan en primer grado, recurrir en apelación, igualmente en casación? Entonces, eso va a ser también, puede ser objeto de un recurso ante el Tribunal Constitucional. Pero ¿cuál sería el momento procesal para interponer ese recurso de inconstitucionalidad? ¿Ahora o después del tallazo? Podría ser claro. Podría ser ahora, porque... Sí, no, porque una cosa es esperar claro, el resultado de un proceso y después inconstitucional, o presentarlo ahora. Exactamente. Eso se podría presentar ahora. Por eso yo digo que el proceso se va a extender. El que crea que eso no va para largo está equivocado, porque son 8 imputados y tienen muchos recursos por el hecho de que hay uno de ellos que tiene jurisdicción privilegiada para maniobrar en el tiempo, incidentar el proceso, y eso se va a extender. De lo que sí yo no estoy muy seguro es de que la acusación, tal y como ha sido presentada, pueda ser sustentable en un juicio de fondo. Incluso eso lo vimos cuando se conocieron las medidas de la apelación de la medida de coerción, el pronunciamiento que hizo la magistrada Miriam Germán, que le dijo al Ministerio Público, con esto que ustedes han presentado, esto no se sustenta en juicio de fondo. Y creo que eso incluso fue lo que llevó al procurador, entre otras cosas, a excluir a los que quedaron fuera de la acusación, sí, que en un principio fueron imputados. Claro. Esa consideración, doctor, en el sentido de que como Ortega ya tuvo contacto con el expediente, estaba prejuiciado y que por ende no podía conocer en este momento la instrucción del proceso, que es una fase diferente a la medida de coerción, y la posibilidad de inclusive recusar los jueces de la Cámara Penal, de la Suprema, que conocieron la apelación de la medida de coerción porque también tuvieron contacto con el expediente. Eso, ¿qué situación presentaría? ¿Qué presentaría? Es que en una medida de coerción un juez no conoce el fondo del proceso. El juez lo que evalúa es la procedencia o no de imponer una medida de coerción, dependiendo de la seguridad que le brinde o no el imputado de presentarse
a todos los actos del procedimiento. Tú no tocas el proceso como juez. Entonces, eso es muy relativo. Además, tratándose de una jurisdicción privilegiada, ¿cuántos son los jueces de la Suprema Corte de Justicia? 16. Bueno, pues entonces, no tampoco es que hay una abundancia de jueces para yo nombrarte, incluso de una materia especializada, porque estamos hablando de materia penal, claro, para yo nombrarte el juez que tú quieras. Yo entiendo que el hecho de que él haya conocido la medida de coerción no lo invalida, porque él no conoció el fondo de ese proceso, ni siquiera conoció los elementos probatorios para poder ir y conocer el proceso del juicio preliminar. Recordémonos que es lo que va a conocer ahora el juicio preliminar, ni siquiera el fondo. Claro. Y dependiendo de lo que él aprecie, de los elementos que él aprecie, pues enviará o no a un juicio de fondo. Entonces no creo que eso invalida a ningún juez. No, ya la Suprema Corte de Justicia con su decisión también ha sentado un precedente para que cuando se presente la misma situación en el futuro, ya no se puede alegar eso. Exista una solución, porque claro, creo que antes de este proceso no existía una posición firme de la Suprema Corte de Justicia en el sentido de que un juez que haya participado en cualquier calidad, en cualquier función, inclusive medida de coerción, pueda conocer otra fase del proceso. Y yo creo que la Suprema ha resuelto ese problema y lo ha resuelto bien desde mi punto de vista. Mire, yo recuerdo que en el proceso que se le siguió al licenciado Rafael Flores Estrellas, a raíz de la salida del gobierno del doctor Salvador Jorge Blanco, los abogados del licenciado Flores Estrellas le recomendaron que él renunciara, porque él era diputado, a la jurisdicción privilegiada, y él no quiso renunciar. Y eso dio como traste que el proceso de él se conociera más rápido, porque era un solo grado, era la Suprema Corte de Justicia y ya. Entonces, si usted fuera abogado de Galán, ¿qué usted le recomendaría? No, indudablemente que renunciara a la jurisdicción privilegiada, que renunciara a su condición de legislador y que pasara a que sea juzgado por la vía ordinaria. Sí, pero ¿y no le conviene más la jurisdicción privilegiada estando ahí como jueces? Ese es el alegato de algunos, y se lo expongo a usted. Estando como jueces algunas de las personas que fueron en algún momento compañeros del partido de él. Bueno, ya esos son hechos, situaciones de hecho, que yo que escapan a mi control y a mi conocimiento. De hecho no, porque se ha alegado permanentemente, algunos comentaristas han alegado que algunos de los jueces de la Suprema Corte de Justicia llegaron a esa posición por el vínculo que tenían estrecho con el partido de gobierno, el PLD. Eso pasó. Y que este senador, que es un senador del PLD, va a ser juzgado por quienes fueron en un momento determinado compañeros de partido. Sí, pero, y quizá ese sentimiento de PLDismo lo tengan todavía en su corazón. Sí, pero el problema no es, porque oye, ¿qué pasa? Aquí todo el que llega a ser juez llega por una vía política. ¿Por qué? Porque quien compone, sobre todo de la Suprema Corte de Justicia, quienes componen el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿quiénes son? Son políticos. Sí. El presidente del Senado es un dirigente político. El senador que es del partido que no es del gobierno es político. Y los diputados, el presidente de la República es un dirigente político. Lo importante de un juez no es que fue designado o no por causa o por político. Es el compromiso que él tenga una vez en el cargo con administrar justicia. Usted llegó ahí porque lo designó el Consejo Nacional de la Magistratura y está compuesto por políticos, perfecto. Ahora bien, ya usted en el cargo, usted tiene que asumir su compromiso con la justicia y no con el que le nombró. Porque Miriam Germán está ahí nombrada por el Consejo Nacional de la Magistratura. Sí, no, pero bueno, además Miriam Germán es quizás una de las más... independientemente de que sea una juez de carrera. La más experta de los jueces del país, porque claro, yo recuerdo que cuando ella fue mi profesora en el año 1985 en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, me daba penal especial 1 y ella era juez de la primera sala penal. Claro. En ese momento, y ha suplido todos los escalafones hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia. Claro, entonces, pero esa es una excepción dentro del conglomerado. No, pero yo creo que sobre todo los jueces de la Suprema Corte de Justicia deben tener eso claro, de que llegaron ahí por una coyuntura política,
pero una vez usted está en el cargo, su compromiso debe ser con la justicia, Claro. única y sencillamente. Bien, doctor, finalmente la Cámara de Comercio Electrónico en República Dominicana, tenemos avances, estamos realizando más operaciones diferentes ya y mejor avaladas de forma electrónica. Sí, tú sabes que participé hace unas semanas en un evento de ciberseguridad y como yo he planteado muchas veces, incluso en este mismo programa en otras ocasiones, una de las cosas importantes que hay que superar en el país para que el comercio electrónico se desarrolle es darle al usuario o al cliente la seguridad de que sus datos, de que su método de pago no está protegido, que cuenta con una garantía absoluta. En ese sentido, el país ha avanzado bastante, las principales suplidores de medios de pago han avanzado bastante y te decía que participé hace unas semanas en un evento que hizo Microsoft junto con el Centro de Políticas Públicas, donde se trató el tema de la ciberseguridad, que es uno de los, yo diría que es el talón de Aquiles, la falta de confianza que tiene muchas veces el consumidor, claro, de si yo doy mis datos de mi tarjeta de crédito, mi número, etcétera, que esos datos, donde yo lo suministre, no vayan a ser hackeados o no vayan a ser usados con un fin fraudulento. Entonces, a medida que el país avanza en esa materia, pues se va a ir creando confianza en el consumidor y se van entonces a incrementar lo que es el volumen de negocio por la vía electrónica. Yo creo que el Indotel en ese aspecto tiene que jugar un papel importante de buscar la forma de coordinar junto con las suministradoras del servicio de pago, de que se haga una campaña de concientización y de prevención para que ese tipo de fraude no se dé, porque hasta ahora tenemos ese hándicap, que es la desconfianza, no la falta de seguridad, porque seguridad hay, sino la desconfianza que tienen muchos consumidores en suministrar sus datos de su tarjeta de crédito. Bueno, hay que ver muchas cosas con eso, podemos hacer, vamos a ver cómo hacemos pronto un programa para hablar de temas de comercio electrónico, porque la gente piensa solamente en los temas de pago y de transacciones, de confiabilidad, pero ahora está muy de moda también el tema de los datos. Exacto. Hoy podemos ver cómo la información privada de una persona a través de un buró de crédito, una persona que a lo mejor no quiere no quiere un crédito, exacto, ¿verdad? Le pueden encontrar todos sus teléfonos, los bancos que tiene, sus direcciones, todo eso. El mismo tema a nivel de otros instrumentos gubernamentales o estatales, como el registro de títulos y todo eso, que pueden ver el patrimonio de una persona. Hay un tema que es la firma electrónica digital y las instituciones certificadoras de las firmas electrónicas. Exacto. Todo eso son temas que hay que ver. Por ejemplo, aquí no hay una ley de protección de datos. No hay una ley de protección. No hay una ley de protección de datos y eso es una carencia grave porque, como tú decías, ya se consideran los datos de una persona como parte de sus derechos fundamentales. Y es que así tiene que ser. Por ejemplo, en Europa, la normativa europea ha asimilado eso como un derecho fundamental y la mayoría de los países del mundo ya tienen una ley de protección de datos. Yo te suministro a ti mis datos, pero tú tienes que saber que si el uso que tú le das a esos datos, porque no son tuyos, son míos los datos, es un atributo de mi personalidad. Claro. Entonces, como un atributo de mi personalidad, tú no puedes ni usar esos datos para un fin distinto al que yo te lo suministré, o al que te lo autoricé. O al que yo te lo autoricé, o desvirtuar los mismos. Por ejemplo, tenemos el caso del incidente que hubo con Facebook, que creo que... se usaron los datos para promover candidatos presidenciales. Exacto. Se usaron, no se usan. Exacto, exacto. Entonces, eso da lugar, pero si eso ocurre aquí, en principio, el ciudadano no tiene una ley que diga, bueno, usted usó los datos de manera fraudulenta o hizo un uso inadecuado de esos datos, la sanción es esta. No la hay.
Bueno. Qué problema. Doctor, muchísimas gracias. O sea que en Gracias a ese ustedes. sentido estamos totalmente desprotegidos. No, aquí eso es- Totalmente. Ese es un mundo en sí mismo, ¿eh? Claro. O sea, ese es un mundo aparte. Claro. Nos promete que Ahí vamos hay incluso a... un derecho de datos en Europa, que es una materia que se da en las universidades, de que usted sabe cuáles son sus datos, para qué se pueden usar, cuáles son los límites que tiene una empresa que usted se lo suministra, etcétera. Además, Bueno, el algunos abogado, diputados que presenten una- Domingo que no se prepare una en ley esa contra materia eso, va a ¿no? estar fuera de mercado. Exacto. Porque ese es el mundo en que vivimos. Vamos Bueno, entonces. pero no hay ley. Pero habría Sí, que sí, presentar sí un hay. proyecto. Vamos a hacerle un llamado a nuestro legislador y al Indotel Habría que presentar un de proyecto. que se formule un proyecto de ley. Imagínate, aquí tú Exactamente. llamas, aquí te dicen a ti que hay secreto bancario. Y ahora con la ley de lavado ya hay ya el acceso puede ser más fácil a tus datos. Y por otro lado, entonces, ¿cuánta gente aquí ha llamado a una gente y dice, mira, averígame si este cheque lo pueden pagar? Sí. ¿Hasta dónde hay? Es real. ¿Privacidad? Privacidad. No hay. No hay. Mientras aquí haya, tú llamas. ¿Nos promete que un día vamos a hacer un programa especial sobre ese tema? Sí, no, y vamos a hacerle un llamado a los congresistas que si quieren, para que se le haga más fácil, que hagan lo que ellos siempre hacen, una copia. Que cojan una ley, pues todos en este país somos un primer copista, un segundo copista, todos lo Copy-paste. copiamos, que cojan la ley española, por ejemplo, que es muy buena, y que la adapten a la realidad dominicana. Mira qué fácil. Lo que pasa es que hay que educar al usuario de esa ley, porque entonces es una ley española para dominicanos. O una No, pero ley- que se adapta, que o- se o- tropicalice. Claro, una ley suiza para dominicanos. Pero Entonces, mire, a través de la cámara podemos ver, porque yo creo que hay instrumentos que se pueden utilizar a través de un legislador o de alguna institución. Claro. Pero uno puede hacer la ley y puede someterla. Domingo lo que tiene que hacer Claro. es buscar el proyecto y presentarlo como institucionalmente, Ya ¿verdad? usted sabe. Claro. Y nosotros empujarlo por aquí y a través de Vamos a los trabajar en medios. eso entonces. Vamos a hacerlo. Gracias, doctor. Gracias. Muchísimas Gracias a gracias ustedes. al doctor Domingo Rojas Pereira, este abogado que nos honró hoy con su presencia aquí en Síntesis. Vamos a hacer una pausa para luego comenzar con nuestro segmento Síntesis Educación.